Bien llegados otra semana más, primer refrito de agosto, y yo aquí, en sin vacaciones. En fin, pero estoy tranquilo, en sin preocupaciones. Hakuna Matata, qué guapo ye vivi... ¡Non! ¡Ay, ya me dio otra vegada! Estamos teniendo un brano bien señardos unos cines, y llevo ya 10 semanas con la Hakuna Matata en la cabeza. Y aunque yo no sé ya muy de reis, a mí préstame a esgalla el Rey Lleón, así que voy a aprovechar para contaros de algunas cosas chocantes de este clásico del cine animado. Entama el ciclo en sin fin... ¡Entamemos! Número 4. El Rey Lleón contó con un elenco bien curioso en la su versión original. Jonathan Taylor Thomas, conocido una época por ser el fiu de Tim Allen en Home Improvement, dio la voz a Simba de joven, y cuando este crecía, tomaba la voz del entos popular Matthew Broderick. Zazu tenía un toque británico gracias a la voz de Rowan Atkinson. Sí, aunque no lo creáis, Mr. Bean sabe falar, y Whoopi Goldberg y era Shenzi, un de les malvaes llenes. Les dos estrellas del elenco yeren, en sin duda, Jeremy Irons como Scar, al que los animadores y dotaron de algún de los sos gestos, y James Earl Jones, bien conocido en los Estados Unidos por poner voz a Darth Vader. Na versión en castellán pasó lo mismo, ya que como todos sabemos, Mufasa fue interpretado por siempre señorao Constantino Romero, un de los actores de doblaje más apreciados y admirados de todo el mundo. Aunque siempre hay algún faltoso que presta bondo dar la nota. You are fired from breathing. Please pack up your desk and kindly leave live. Y Scar tuvo la voz de Ricard Solans, que tiene una voz bien fácil de reconocer, y aquella es la voz habitual de Robert De Niro. Sí, el que dicho de verdad el famoso ¡abogado! Si lo hacen en castellano, pues resulta que te están imitando a ti, ¿no? Número 3. Recordamos encías sangrantes. Has hecho feliz a un viejo músico de jazz. Debes vengar mi muerte, Kimba. Quiero decir, Simba. Lord, soy tu padre. ¡Esto es la CNN! Sin Aladdin, el genio interpretado por Robin Williams robó la película, igual que lo hizo Will Smith en el remake de la misma. En el Rey Lleón fueron Timón y Pumba los que captaron la atención más que el propio protagonista, pero lo suyo fue mucho más bestia. Si os pareció exagerado lo que se vivió con Let It Go, lo que pasó en aquella época con Hakuna Matata fue 1000 veces mayor, y eso que en aquella época no había internet. El resultado fue que Timón y Pumba acabaron resultando más rentables en marketing que el propio Simba. Por eso acabaron teniendo figuras de acción, videojuegos, una serie de televisión propia que ponían los sábados por la mañana en Club Disney, y hasta la su propia película, El Rey Lleón 3, Hakuna Matata, donde vemos los sucedidos de la primer película desde el punto de vista de Timón y Pumba. Hasta en House of Mouse, una serie de dibujos de Disney, bromearon con cómo Timón y Pumba y quitaron el protagonismo a Simba. Tenemos un par de buenas historietas y nuestros invitados son Timón y Pumba. Siempre acaparan toda la atención. Número 2. Más allá de los árboles, por encima de las praderas, toda la tierra que baña la luz pertenece a otros. Qué curioso, creía que esta conversación iba a tomar otro rumbo. En una época en la que Disney estaba en la segunda era dorada en películas de animación, la compañía contaba con 10 equipos. El equipo principal, que tenía a los animadores más expertos de la compañía y a los que ponían a trabajar en la película donde más esperanzas tenía Disney, y el equipo B, para sacar de algunos perruques y que fueran pillando bezu a eso de animar. Pues aunque no lo creyáis, el equipo B estaba trabajando en El Rey Lleón. No había puestas muchas esperanzas en esta película tan poco ortodoxa y que tampoco se parecía a otros clásicos de la época como La Sirenita o Aladdin. Así que El Rey Lleón ya era el premio de consolación para los trabajadores de Disney. ¿Y el equipo A? El equipo A. Si no meten el chiste, revienten. Bueno, pues el equipo A estaba trabajando en Pocahontas. El resultado ya de sobra conocido. Mientras El Rey Lleón está considerada como la mayor obra maestra de Disney de todos los tiempos,
y recaudó 9.688.483.777 dólares, Pocahontas Malapenes recaudó 346.079.773. ¿Cómo es que esto se hicieron los aprendices y esto los expertos? Everything you're doing is bad. I want you to know this. Número 1. ¿Simba? El Rey León tiene bien de referencias a lingües africanes. Muchos de los nombres de los personajes vienen del suajili. Simba quiere decir Yeón, ni media vuelta. Nala, ye regalo. Un nombre raro para la protagonista, pero no voy a ser yo precisamente el que critique eso. ¿Hay algo? ¿Hay algo? Hay algo. Sarabi, que ye la ama de Simba, quiere decir espellismo. No sé, yo tampoco lo entiendo. Y Rafiki, ye amigo. El cantar del Entamu, el famoso ¡Ah, cigüeña! Está en lingua zulú, y aquí vos subtitulamos lo que quiere decir. Y por supuesto, no vamos de chavos en sin saber esto. Hakuna Matata y una expresión suajili que quiere decir no hay problema, de algo así como un carpe diem en africano. I was not aware of that. Y hasta aquí las curiosidades que atopamos del Rey León. ¿Y hay de alguna más que te prestaré compartir con nos? ¿O quieres que falemos de curiosidades de alguna película? Dínoslo en los comentarios. Ah, y cuéntanos también qué te pareció el remake con animación realista que tan guaño nos cine. Vémonos la viniente semana.